Vamos a ver cómo realizar este problema, pero ahora de forma práctica y utilizando el VHDL. Este problema ya lo hemos visto, que es un sistema para cirugía láser, donde se pedía solamente dibujar el diagrama de estados. Y teníamos algo muy sencillo, un botón B que oprimía el cirujano, un periodo de señal de reloj de 10 nanosegundos y el láser que sería X que estaría acá, ¿no? Y aquí tenemos lo que se llama un controlador. Y en su momento vimos dos diagramas de estados que son que resuelven el problema. Este es el que viene en el libro, donde tenemos el estado inicial que es off. Si no oprimo el botón se queda en off, donde el láser está apagado, pero si sucede que el botón se oprime momentáneamente y obviamente coincide con el flanco ascendente de la señal del reloj, entonces brincaría ese estado en 1, donde el láser se encendería. Y entonces tendríamos 10 nanosegundos el láser encendido, pero como necesitamos 30, entonces brincamos, aquí tenemos un brinco incondicional a otro estado donde el láser sigue encendido, brincamos a otro estado donde el láser sigue encendido, ya no nos importa qué suceda con B, son brincos incondicionales o brinca a fuerzas, con lo cual tendríamos 10, 20, 30 nanosegundos con el láser encendido y después se apagaría. En su momento vimos que este diagrama de estados es correcto, digamos, en el libro, y también ya vimos metodologías para poder sintetizarlo de forma teórica y llegar al circuito. Tiene un problema, prácticamente, en forma práctica tiene un problema, que es si el cirujano oprime el botón y termina y apaga y el cirujano no ha levantado su dedo del botón, nuevamente se prendería y mandaría otra ráfaga de 30 nanosegundos, lo cual pudiera ser un peligro para el paciente. Hicimos en su momento este diagrama de la derecha, que es un diagrama modificado, que tiene ahora dos estados off 1 y off 2. Pasa lo mismo, arranca, se prende el láser, pero una vez después de los 30 nanosegundos, brinca a este estado off 2, donde el láser se apaga, y si sigue apretando el botón el cirujano se queda aquí, así que ya no hay riesgo de que vuelva a arrancar la máquina. En cuanto quite su dedo del botón, regresaría acá, y como ya no está apretando el botón, se quedaría acá y entonces ya no habrá ningún problema. Y este diagrama pues tiene precisamente esa modificación que de forma práctica sería importante. Aquí es un brinco también incondicional, faltaba el guioncito por aquí, que sería este. Así que vamos a trabajar el modificado, y vamos a ver cómo hacerlo en VHDL. Lo primero es lo que ya hemos visto, crear un nuevo proyecto. Yo en mi caso le llamé láser. Configuren la tarjeta con las características de la Nexus 2, como lo hemos hecho en otras prácticas. Y vamos a crear un módulo en VHDL con dos entradas y dos salidas, que son los que ya tengo yo aquí, muestro ya mi entidad. Uno va a ser B minúscula, que es el botón que oprime el cirujano, y tenemos también la señal CLK, que es la señal de reloj de nuestro, en este caso del sistema, que es a través del cristal de 50 MHz en el caso de la Nexus 2 o 100 MHz en el caso de la Nexus 3. Obviamente, como tenemos una señal de reloj de 50 o 100 nanosegundos, pues tenemos periodos de señal de reloj muy diferentes. Y ahorita, como la idea es verificarlo, no nos interesaría que corriera exactamente a 10 nanosegundos, porque cuando lo apretáramos solamente se prendería el LED 30 nanosegundos y nadie podría observar efectivamente que se prende, salvo que tuviéramos conectado un osciloscopio y pudiéramos ver la señal. Así que vamos a hacerlo de forma muy lenta. Entonces la señal del reloj la vamos a tener que dividir, como lo hicimos en una práctica también anterior. Vamos a dividir esa señal de reloj a través de un contador, y CLK sal, que es una salida, es un LED que nos va a indicar nuestro tiempo.
va a ser una frecuencia cercana a 1 Hz para que podamos visualizar de forma práctica que está funcionando. Y X sería la salida, que sería otro LED, que tendrá que estar prendido durante 3 periodos de la señal del reloj, que, como repito, va a estar en una frecuencia muchísimo muy lenta para poder visualizarlo. Y por eso, bueno, tenemos 2 entradas, 2 salidas, todos de tipo Standard Logic, y aquí aparece la parte de la arquitectura. Y bueno, por aquí viene el begin que por ahí había yo borrado. En la arquitectura y antes del begin vamos a agregar estas 3 líneas. La primera, SELECT-AUX, es un vector de 26 bits y este lo vamos a utilizar para generar el divisor de la señal de reloj. Entonces tenemos en total 26 bits. Ya más adelante haremos el contador ascendente, donde recuerden que en SELECT-AUX vamos a tener la mitad de 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 la mitad hasta llegar al bit 26. Y bueno, vamos a tener una frecuencia muy cercana a 1 Hz. Y las otras 2 líneas que tenemos aquí son las que necesitamos para describir a través de VHDL nuestra máquina de estados. Esta es una forma, después podrán encontrar otros códigos donde se hagan máquinas de estado en VHDL y a veces pueden tener alguna variación. Recuerden que lo de azul son palabras reservadas, algo que se llama estados is. Esto es como decir, mis estados son. ¿Cómo se llaman mis estados? Es decir, qué nombre tienen, qué significado y qué nombre les puse y tienen significado para mí como humano. Y aquí estoy diciendo que son precisamente los que teníamos en la imagen. Off 1, on 1, on 2, on 3 y off 2. No importa el orden en que los escriban aquí, no tiene ninguna implicación. Pueden ponerlos de forma desordenada, pero sí tienen que poner todos sus estados como se llaman. Y la siguiente línea, que son 2 signals, presente, siguiente, 2 puntos, es como lo que estamos asociando, algo que le llamé mi conjunto de estados, por eso es que tenemos 2 puntos, son estas 2 palabras. Entonces estamos asociando a la anterior, que son los estados, 2 palabras más, presente y siguiente. ¿Por qué son importantes estas 2 palabras? Porque si nosotros describimos el diagrama, tenemos que decir, bueno, si el presente es tal estado, entonces pasa eso. Y el futuro puede ser este. Entonces ahí vamos a utilizar el caso, la palabra siguiente, para definir qué es lo que vendría más adelante, para definir el futuro. Y entonces estas 2 palabras pueden ser ahorita al rato, presente futuro o presente siguiente, como lo estamos haciendo ahorita, pero son palabras que nos permiten saber entre dónde estoy ahorita y dónde estaré más al rato, que sería la parte del futuro. Y estas son las 3 líneas que son importantes en este caso para nuestro diseño. Lo primero que tenemos es esta parte que es nuestro divisor de frecuencia. Entonces tenemos un proceso, variable sensitiva en este caso la señal de reloj, en caso de la Nexus 2 son 50 MHz, y aquí arranca el proceso. Cada que llegue un flanco ascendente de la señal de reloj, SELECT-AUX, que es nuestra signal, es igual a asignale SELECT-AUX más 1. Entonces de 0 sería 1, a 2, a 3, hasta llegar a 26 unos y después se iría nuevamente a 0, con lo cual tenemos un contador ascendente. Y cada una de las SELECT-AUX tiene una frecuencia que es la mitad de la señal de reloj, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad,
y en ese caso CLK-SAL, que es nuestro LED con nuestra unidad de tiempo lenta, pues es la señal más lenta de las que tenemos en este abanico de posibilidades, que en este caso es CLK-AUX 25. Y esto lo que haría nada más es prender un foco a una velocidad muy lenta, ¿no? Que ya podemos percibir como humanos. Y ahora vamos con lo que es la descripción de nuestra máquina de estado.